Bueno, gobernanza, que es el término que deberíamos emplear, es una gobernabilidad con gestión de calidad. Y para eso hay que estar abierto permanentemente a que todos los actores de la sociedad sean tomados en cuenta en la toma de decisiones. Costa Rica, con la complejidad que existe y la problemática que existe, no puede tomar decisiones entre cuatro paredes. Se requiere preguntarle a todos los interesados de los temas en que se va a tomar decisiones, incluyendo, por supuesto, que la representación de los ciudadanos, la incorporación de las municipalidades, de los gobiernos locales y todas las fuerzas que estén. Ese diálogo debe ser abierto, debe ser sincero y debe estar basado en valores que garanticen la transparencia en todo lo que hacemos. Mire, tengo 40 años de estar en la administración pública, 14 de los cuales, que fueron mis últimos 14 años en la administración pública, fui el director del Hospital de Niños y aprendí técnicas de negociación, técnicas de intermediación, técnicas de conciliación. El próximo presidente tiene que utilizar todas estas técnicas y tiene que nombrar a un ministro de la presidencia lo suficientemente hábil en técnicas de negociación para poder negociar y abrir las posibilidades de llegar a acuerdos. Y la relación con la Asamblea Legislativa cada vez se ha puesto más complicada por la atomización de bancadas, y cada una con su interés particular, con su respuesta desde la ventana de la ideología. Y ahí es donde hay que tener una gran habilidad para convencer y no imponer en estas personas los temas que más necesita Costa Rica para seguir adelante. La base entonces va a ser apertura, transparencia, sinceridad y buenas técnicas de negociación. En el tema de corrupción, lo primero es el ejemplo del presidente. La gente no sigue capataces, la gente sigue líderes en Costa Rica. El presidente tiene que ser el primer empleado público en dar el ejemplo de rectitud y debe dar el ejemplo de tolerancia cero a la corrupción y sobre todo a la impunidad. Lo mismo tiene que rodearse de ministros de todos los puestos de confianza que van a estar en las diferentes instituciones públicas para estar atento a esta infiltración de la corrupción y del narcotráfico en las instituciones de Costa Rica. Empezaré por una auditoría externa en las instituciones para valorar los procesos, para valorar tiempos y movimientos y puntos críticos donde pueden estar dándose estas posibilidades de alta
corrupción. Y una vez detectados, mano dura, tolerancia cero, igual que el reforzamiento en todo Costa Rica de sistemas informáticos que permitan la trazabilidad de los diferentes procesos de contratación administrativa y las vigilancias en fronteras, en costas y en todo el territorio nacional, donde va a estar incluido no solo la vigilancia que incluye los mandos medios de las instituciones, sino el sector privado, porque siempre hay un corruptor y una persona que se deja corromper. Sí, en Costa Rica parece que existieron dos pandemias. Una pandemia que afectó al sector privado y una pandemia que no se sintió en el sector público, porque fue el sector privado, sobre todo el menos dinámico, el que sufrió las consecuencias, los embates de la pandemia por COVID-19 y los que sufrieron más con esta temporada de encierro. Para dinamizar la economía en Costa Rica hay que empezar por disminuir trámites, por crear, ahora sí, ventanillas únicas, porque ya existe una ley en Costa Rica de simplificación de trámites que no se ha puesto no se ha utilizado hasta este momento, desafortunadamente. Pues hay que ponerla, hay que atacar el desperdicio de los dineros y también el gobierno, porque el gobierno, por más impuestos que haya aumentado, no ha resuelto nada, porque esa llave abierta en sobreprecios, en corrupción, sigue sin freno. A los pequeños empresarios hay que darles una mano solidaria. Hay que hacer que la banca, de la banca de desarrollo, se convierta en una institución solidaria y no que continúe siendo un sector como una banca económica. Debe ser más solidaria, ayudarle más a ellos, a los microempresarios, pero también hay que implementar acciones para crear un encadenamiento entre las grandes empresas y los pequeños empresarios para que también sean fuente de abastecimiento para ellos. La informalidad hay que resolverla, porque primero es un trabajo injusto, porque no es bien remunerado. El promedio de los trabajos informales lo que genera son 300,000 colones al mes. Muy poco dinero para tener a una familia bien. En segundo, de nuevo, la banca de desarrollo, que la vamos a sensibilizar, debe ayudarles al desarrollo de ellos, pero no solo con dinero, sino con el seguimiento, con asistencia técnica entre la banca y las instituciones que requieran para ayudarles a triunfar en sus cosas. Hay que convertirlos en trabajos formales, porque además en la informalidad no están cotizando para tener una pensión digna y no tienen derecho a una salud adecuada. Hay que condenar, o por lo menos entrar en amnistías tributarias. Para los nuevos microempresarios hay que iniciar cargas sociales escalonadas, no como está ahora. El que quiere empezar una empresa, desde el principio tiene que pagar las patentes, pagar las cargas sociales completas, y eso lo que hace es que desde el principio están condenados a desaparecer como está ocurriendo ahora.
A esta gente hay que crearles una tasa diferente y escalonada, mientras en esos primeros 5 años de desarrollo logran afianzarse en la economía que están desarrollando. Además, impulsar mucho el turismo rural, que va a crear mucho empleo y llevar beneficio a todo Costa Rica. Para terminar con la brecha digital se requiere voluntad política. No entiendo cómo instituciones que son instituciones públicas no pueden darse a la tarea de llevar conectividad a todo el territorio nacional, que quedó en franca evidencia en este periodo de pandemia del COVID, en donde la afectación se vio más incluso en la educación pública que en la privada, y sobre todo en las áreas más alejadas del área metropolitana. Para impulsar la conectividad estamos desarrollando una ley que se llama Ley de Arraigo. Es una ley que declara de interés nacional la no migración de los ciudadanos. Entonces esa ley, que es para sectorizar, regionalizar las áreas de menor desarrollo, necesitan el apoyo efectivo de las instituciones públicas y privadas, de las universidades, del INA, del ICE y de todas las cableras, porque para poder llevar desarrollo a algunas áreas se requiere conectividad, seguridad, buenas vías de comunicación y buena salud. Bueno, después de la evidencia que ha existido de esa gran fuga, en la Asamblea Legislativa se han planteado algunas leyes, pero que no están caminando. De nuevo, se necesita la voluntad política para hacerlo y una buena negociación con las diferentes bancadas para modificar la legislación que permita tasar el salario global. Ese dinero que no se está percibiendo es un dinero que necesita Costa Rica. El sacrificio debe ser de todos. Debe ser del gobierno cerrando los gastos excesivos y debe ser de los empresarios que deben tributar lo que tienen que tributar. Entonces hay que establecer también medidas para atacar la evasión. La evasión representa casi el 8% del Producto Interno Bruto. O sea, un 8% de evasión es el equivalente al déficit fiscal actual. Si no lo combatimos con buenos sistemas de trazabilidad, eso significa sistemas informáticos integrados en todo el área de Costa Rica, pública y privada, fronteras y costas, aeropuertos y puertos, va a ser muy difícil combatir esta gran evasión de impuestos. Costa Rica tiene un déficit fiscal enorme, no porque no se genere dinero, no porque no haya dinero en Costa Rica, porque se genera bastante. El gran problema es que la corrupción se ha enraizado y se ha infiltrado en todas las instituciones públicas y también en algunas de las empresas
privadas. Ahí es donde está la raíz de este mal. En un país que administra bien sus recursos hay plata. En un país donde no se roba hay dineros. Esto hay que combatirla a capa y espada. Por eso les mencionaba que una forma de combatir este tipo de actos es con un buen sistema informático entrelazado, un buen sistema que nos permita darle trazabilidad a todo lo que hace. Y hay que volver a repensar esa precalificación de empresas, incluyendo las empresas de desarrollo de infraestructura vial, que esa precalificación parece que no ha funcionado porque ha servido para hacer tratos incorrectos. Hay que cumplir con la ley de contratación administrativa y si hay que reformar algo, hay que reformarlo. Pero hay que responder a lo que está contemplado en la ley y en el reglamento de la contratación administrativa, que deben ser abiertas, transparentes y deben estar sujetas a la libre concurrencia. Yo creo en la regla fiscal. De hecho, hace unos años la había propuesto que ningún presupuesto debe aumentar más allá que el crecimiento presupuestario de un país. Yo mantengo la regla fiscal. Las únicas dos excepciones que haría es con educación, porque es el instrumento de movilidad social. Entre más educado estén las personas, más posibilidades de surgir. Y tampoco la aplicaría en la parte de salud, porque salud y economía están ligadas, son indivisibles, son bidireccionales y hay que mantener a un país con buena salud para tener buenos trabajadores que generen beneficio, bienestar y economía para el país. Bueno, es que este país tan lindo como es Costa Rica es un país con una ineficiencia administrativa terrible. El Estado es ineficiente y es ineficaz, por eso no alcanza el dinero para nada, porque no estamos haciendo las cosas bien. Al no alcanzar el dinero, nosotros no podemos emplear dinero suficiente para programas sociales que le permitan a las personas o a las familias que en este momento requieren una ayuda para seguir adelante, hacerlo. Ya no hay dinero. Pero la otra es que hay que enseñarle a los costarricenses a trabajar distinto. Nos hemos acostumbrado a que nos regalen sin pedirnos nada a cambio. Tenemos que cambiar esa cultura nacional en donde las ayudas deben ser a cambio de esfuerzo. Yo he propuesto que Costa Rica deberíamos crear desde pequeñitos algo que se ha llamado en otros lados ejércitos de paz, que le enseñan a los niños que las ayudas que reciben, que es un estipendio, no es un salario, deben ser a cambio de algo, a cambio de rendimiento escolar, a cambio de ayudas en la comunidad, a cambio de ayudas en las escuelas, y eso genera ese deseo de superación para que
los recursos también lleguen a esa gente, que se les va a cambiar el espíritu para que sean los mejores trabajadores del futuro. Costa Rica desde hace 40 años ha tomado un rumbo que no es el adecuado. La educación privada se convirtió en una educación mejor que la educación pública. ¿Por qué razones? La primera, dejamos de exigirle a los estudiantes y entramos en una etapa en donde el estudiante, si se le llama la atención, pueden llevar a los docentes incluso al PANI para haberlos tratado de orientar. En segundo lugar, a los docentes se les ha dado cargas administrativas tan grandes que en este momento la función sustantiva, que es la enseñanza, compite con la carga administrativa casi en una proporción de 50% y 50%. La tercera es que hay más reuniones para aspectos laborales que reuniones para educación académica permanente. El Partido Republicano propone una reforma educativa en donde se considera el primer eje que tiene que ser la familia que debe intervenir y los alumnos. El segundo eje que son los profesores. Les mencionaba mayor educación y menos carga administrativa. Y el tercer eje que tiene que ver con conectividad. Si no aumentamos la conectividad en todo el territorio nacional, la educación pública seguirá en desventaja con la educación privada. Pero también estamos proponiendo una reforma utilizando el sistema STEM de las asignaturas fundamentales para que este niño no proceda con memoria, sino con pensamiento crítico. Sí, las luces en la Caja Costarricense se encendieron al finalizar la década de los 90, cuando empezaron a dispararse algunas listas de espera y se hicieron totalmente evidentes para mediados de la década, de los primeros 10 años del 2000. ¿Cómo combatir esto? Bueno, hay que atacarlo de diferentes maneras. La primera es que la Caja tiene un problema administrativo serio que hay que resolver. Hay que resolverlo en la parte de manejo presupuestario, en la parte de contratación administrativa, que hemos visto algunos escándalos donde se pierde el dinero, y en la parte de manejo de recurso humano, que tiene un gran rezago y que hay que enfocarse en la formación de ese recurso, que estaríamos hablando probablemente a 5 años plazo. Pero ¿qué hacemos en este momento con la lista de espera? El sistema de salud costarricense hay que verlo como un todo, no es solo la Caja Costarricense, que es el más grande, el más efectivo, sino lo vimos en la pandemia, su buena actuación, y los felicito, sino que hay que ver el sistema de salud como un todo. Y para resolver listas de espera transitoriamente hay que utilizar también la parte privada, hay que sacar a licitación, cumpliendo con toda la norma de contratación administrativa, que sea transparente y de libre concurrencia, que todos podamos ver cómo se está contratando. Hay que hacerlo por destajo, por periodos X, por volumen de pacientes, y así podemos hacerle frente a las listas de espera que existen en este momento.
Es el régimen más grande, el IBM de la Caja, pero es un régimen que ha sufrido, primero, igual que la misma institución, hay que mejorar aspectos administrativos en la gerencia de pensiones y en el manejo de este régimen. Segundo, los dineros de la Caja han estado sujetos a intercambiarlo por bonos del gobierno, pero a precio nominal. A la Caja hay que permitirle que negocie bonos a valor real, como lo hacemos todos. ¿Por qué la Caja no? Tiene que ir a negociarlos a valor real, si no, en cada negociación los dineros de la Caja se contraen, y ya hemos visto en las noticias que la Caja le compró bonos a una institución por un valor casi de 15.000 millones y que estaban devaluados desde ese momento, en donde se perdió dinero. Si van al mercado, ya no van a obtener el dinero de retorno que debieron haber recibido. La tercera, hay que pensar seriamente en lo que está pasando con la pirámide poblacional. Cada vez hay más gente mayor de 65 años y cada vez la natalidad va en disminución, de manera que con el tiempo, si no hacemos algo, va a haber menor número de trabajadores por pensionados, con el riesgo de que el IBM se convierta en un régimen de reparto. Hay que poner orden en todas las pensiones, no solo en el IBM. Y Costa Rica, como lo ha propuesto el Partido Republicano, debe ya dar los pasos para un solo régimen nacional, justo, equitativo a los salarios y equitativo a las cuotas aportadas. El primer paso que vamos a dar es declarar de interés nacional la sostenibilidad alimentaria, que es diferente a la soberanía alimentaria. Sostenibilidad alimentaria es producir lo suficiente para que no haya desabastecimiento en Costa Rica. Pero para eso, el agro, que ha sido abandonado por 40 años, debe encontrar en el próximo gobierno republicano una mano amiga que los proteja. Por eso he hablado de la banca de desarrollo como una banca con sensibilidad social, como una banca con justicia social, para que estos pequeños agricultores y medianos, que están siempre expuestos a los avatares del tiempo, que están sujetos a la cantidad de lluvia y al tipo de vientos que llegan a sus lugares, no pierdan sus cosechas como lo están perdiendo. Necesitan asesoría técnica. El MAC debe ser, de nuevo, el gran asesor permanente para el agro. Hay que impulsarlos para que agreguen valor a sus productos. Hay que impulsar más la agroindustria. Pero además hay que crear seguros de cosecha, seguros bien diseñados para que estas personas no pierdan todo, como hemos visto en las noticias con los últimos ondas tropicales que han golpeado a Costa Rica, que se quejan que perdieron su cosecha, perdieron su dinero y no saben a quién recurrir. Costa Rica se ha distinguido por ser un país ecológico y eso hay que mantenerlo. Hay que seguir apostando por la conservación de nuestros bosques. Hay que negociar mejor nuestra producción de oxígeno, pero que la paguen bien otros países que quieren que sigamos
por ese camino. Hay que apuntar por la energía renovable, por seguir con la reforestación, por dirigirnos hacia la economía circular, involucrando a todas las municipalidades de Costa Rica y creando una cultura de limpieza en nuestro país para dejar de contaminar ríos y contaminar nuestros mares. Esta cultura de economía circular es aquella en donde se compra, se utiliza y no se descarta, sino que se recicla para volver a utilizar productos y se vuelve a repetir esto. Tiene una ventaja, no solo la de no contaminación, sino que tiene la ventaja que va a crear empleos tan necesarios en Costa Rica. En Costa Rica solo se recicla el 7% de todo lo que estamos eliminando y deberíamos llegar en una primera etapa por lo menos al 50% de reciclaje. Y la otra medida, o las últimas dos medidas que estamos planteando, es que no a la explotación petrolera, ni a la exploración, ni a la explotación, porque el petróleo es de los mayores contaminantes y productores de CO2. Y la última es que Costa Rica tiene que tomar acciones en la negociación con los países altamente productores de CO2, como es India, Rusia, China y Estados Unidos. Bueno, la OCDE hay que reconocerle sus grandes ventajas y guía que representa, porque hay que copiarle a los países que han hecho las cosas bien lo que están haciendo bien. Para eso, de nuevo, se requiere voluntad política, porque sin voluntad política no salimos adelante, aunque estemos en la OCDE, que podría simplemente convertirse en un club más a los cuales pertenecemos y no generar los cambios necesarios en Costa Rica. Hay que establecer las medidas importantes para poder implementar los cambios en todo lo que ha señalado la OCDE, porque OCDE ya había señalado cosas en educación. Hay que implementarlas. Nosotros planeamos una reforma educativa. Hay que planear también cómo reactivamos la economía, cómo creamos un ambiente de confianza nacional y en el exterior para poder traer nuevos inversores a Costa Rica que nos permitan reactivar la economía, disminuir las brechas y sacar adelante a Costa Rica. Es evidente que Costa Rica ha sido infiltrado por el narcotráfico, por el crimen internacional. Prueba de ello, y con mucho dolor lo menciono, que la única medalla de oro que tiene Costa Rica en este momento es ser el mayor exportador de cocaína a Europa, de acuerdo al informe
de Amberes de hace 4 meses. Para combatir el narcotráfico, lo primero que hay que hacer es poner escáneres de vigilancia en todo lado. ¿Cómo sale tanta cocaína de Costa Rica? ¿Y cómo entra para que salga? Porque somos el puente de exportación. Esto es como una vigilancia de alta tecnología. Esos son los escáneres en las fronteras, en nuestras costas, en nuestras aduanas y escáneres incluso portátiles que puedan parar a un furgón y hacer la revisión en ese momento. La segunda es que el Poder Judicial, al cual también algunos han mencionado que podrían estar infiltrados con algunas cosas irregulares, hay que hacerle un cambio lo antes posible para acelerar las investigaciones. El Partido Republicano está proponiendo una independencia de la Fiscalía General, que no sea parte de la misma estructura en donde todos son jueces y partes, sino que tenga independencia para que pueda actuar en forma más diligente y sin presiones. Y luego la voluntad política, como siempre. Bueno, yo quiero ser muy sincero con las personas que van a escuchar esta entrevista. ¿De quién debe tener más derechos humanos? ¿El que violenta los derechos o los que cumplimos los derechos? Aún así, estoy muy consciente que nuestras cárceles están abarrotadas y no cumplen las condiciones adecuadas. Costa Rica tiene un recurso a la vuelta. Cerramos San Lucas. ¿Por qué no pensar en San Lucas como medida transitoria mientras hacemos otras cosas? Pero el verdadero ataque a esto va en 2 vías que hemos discutido en el Republicano. La primera es que deben crearse penas alternas. No todos tienen que ir a la cárcel, deben haber penas alternas para delitos que no tienen que ver ni con violaciones, ni con agresiones infantiles, ni con asesinatos. Sí, por supuesto, con los delincuentes de cuello blanco que tienen que ir a la cárcel, pero hay algunas otras, como son las prisiones por incumplimiento del pago de pensión, que se debe crear penas alternativas para que sigan trabajando, cumpliendo con la pena y sin dejar una familia abandonada, generando también un salario para llevar el alimento a sus casas. La segunda es que el remedio no es ahora, el remedio está a largo plazo, porque hay que educar a la gente en respeto, hay que volverle a enseñar desde los hogares que no hay que robar, que no hay que matar, que hay que cumplir con valores y principios fundamentales, y luego crear una sociedad de prevención del delito.